Dios te bendiga en este día, una vez más por aquí tratando de compartir un pequeño video que nos haga reflexionar. Y se encuentra en segunda de Samuel 11 y 12, donde el rey David, uno de los hombres que Dios califica como un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero un hombre que cometió errores graves también. Y David, un día que sale por la mañana, cuenta la Biblia que estaba Betsabé bañándose afuera y él miró, le gustó, la mandó llamar, cometió adulterio. Esa mujer tenía a su esposo en la guerra. Después David, queriendo tapar el error que había cometido, el pecado que había cometido, manda traer a su esposo. Una vez que trae al esposo de esta mujer, quiere que se acueste con ella, pero él nunca va acostarse con ella porque él sabía que había salido embarazada. Después de eso, como nunca logra sus objetivos, ahora queriendo tapar ese error o ese pecado, cometió otro pecado, y es que lo manda con una carta diciéndole al jefe del ejército que lo meta a lo más duro de la guerra y finalmente muere. Después Dios envía al profeta Natán, él viene a hablar con él, le cuenta una historia donde hay un hombre que tenía muchas ovejas y había uno que solo tenía una, la había creado desde pequeña. Llegó un amigo de este hombre rico a su casa y finalmente, al no querer matar ninguna de sus ovejas, mata la oveja de este hombre pobre, la única que tenía. El rey se enoja muchísimo y dice: ciertamente Jehová, que Dios vive, que ese hombre tiene que pagar 4 veces. El profeta Natán le dice: ese hombre eres tú, porque Dios ha visto lo que hiciste y todo lo que David hizo, y ahora vas a pagarlo y el hijo va a morir y todo eso. Hay una enseñanza aquí muy profunda que nos enseña que muchas veces nosotros cometemos un error, cometemos un pecado, y queriendo tapar ese error o ese pecado, cometemos otros pecados peores que ellos. Muchas veces, en lugar de recapacitar, arrepentirnos, volvernos a Dios a causa de querer esconder el pecado, nos lleva a cometer otros peores, y viene el castigo de la consecuencia de nuestras acciones a nuestra vida cuando pudimos primeramente haberlo evitado, o si ya fue ejecutado, nos arrepentirnos y apartarnos de ese pecado. Cuando nosotros cometamos un pecado, solamente arrepiéntete y vuélvete a Dios de todo corazón. Pero cada vez que tú, que practicas el pecado, tratas de esconderlo, estás cometiendo otros pecados. Y la palabra de Dios dice: no hay nada encubierto que no llegue a ser manifiesto. En su debido tiempo, todo va a salir a la luz, por muy escondido que lo pongan, por muy guardado que lo tengas, por muy inteligente que te creas, por muy sabio que te creas. Al final siempre sale la verdad. La luz no puede ser opacada por las tinieblas. Al final sale a la luz todo lo que uno hace. Por eso necesitamos aprender de esta historia de David, lo que le pasó y lo que tuvo que sufrir. Si tú continúas leyendo, te lo recomiendo, aprendiendo de la historia de este rey, cómo después tuvo que pagar las consecuencias de esas acciones. Primero murió el hijo que había quedado embarazada, esta mujer que cometió adulterio. Después su hijo se le revela, y vienen tantas cosas. Y porque fue el pecado tan grande delante de Dios, porque ya había cometido adulterio. No conforme con eso, quiso engañar al esposo de esa mujer, haciéndole que se acostara con ella, y ahora decir que el hijo que iba a tener era de él. Pero al ver que no se logró como él quería, entonces lo mandó a asesinar. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros, una vez que cometimos pecado y reconocemos, en lugar de acercarnos a Dios para pedir misericordia, cometemos otro pecado para tapar ese pecado? Y así nos vamos hundiendo, porque un pecado te lleva a otro, y otro te lleva a otro, y otro te lleva a otro, y es cuento de nunca acabar. Lo que Dios nos pide es que reconozcamos nuestro pecado, que nos volvamos a Él, que le digamos: Señor, de verdad te fallé, perdóname.
Y de esa manera dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Solo el que lo confiesa y se aparta, porque tal vez tú lo confieses, pero sigues practicándolo. Entonces no alcanzas la misericordia de Dios. Pero si tú reconoces que pecaste y te apartas de tu pecado, la misericordia de Dios viene sobre tu vida y Él te perdona y te da una nueva oportunidad de vida. Dios es tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso, que siempre quiere ayudarnos. Siempre está ahí para darnos la mano. Pero lo único que Él pide es que reconozcamos nuestro error, que reconozcamos quiénes somos delante de Él. Mientras nosotros sigamos negando nuestro pecado y tapando nuestro pecado, no hay perdón de pecados, no hay misericordia de Dios. Pero en el momento en que reconocemos nuestras faltas y decimos, Señor, yo te fallé, perdóname, en ese momento la misericordia de Dios se derrama sobre tu vida y viene el perdón de Dios sobre tu vida. David no tenía por qué haber pasado por todo eso. En el momento en que él pecó, cometiendo adulterio con Betsabé, si él se hubiera arrepentido, si hubiera vuelto a Dios de todo corazón, hubiera confesado su pecado, Urías no hubiera perdido su vida, o el esposo de esta mujer, y tampoco hubiera tenido que pasar todos los infortunios que pasó. Ese niño no hubiera perdido su vida, hubiera evitado muchas cosas, pero a veces, como no vemos el impacto que va a tener nuestro futuro, nos seguimos hacia adelante creyendo, yo soy inteligente, yo soy sabio, yo voy a controlar todo esto, yo voy a tapar el desastre, y cometemos desastres mayores. Debemos de saber que ante los ojos de Dios todo está descubierto, que no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Y la misericordia de Dios se alcanza siendo sincero, siendo honesto con Dios. No importa qué tan imperfecto seas, qué pecados hayas cometido, si tú te acercas a Dios en una actitud de arrepentimiento y le dices que te perdone, Dios te perdona y la misericordia de Dios viene sobre tu vida. Así es que si has cometido pecado, ya no sigas tapando un pecado con otro, tapando un error con otro. Simplemente vuélvete a Él y pídele perdón de corazón. Y entonces afronta las consecuencias, porque las consecuencias ahí están, pero ya no vas a tener que hundirte más. La misericordia de Dios llegará sobre tu vida. Que Dios te bendiga, que tengas excelente día. Bendiciones.